La dislocación de la cadera tiene una incidencia aproximada de 1 en 1000 nacidos vivos, con una diferencia considerable entre los diferentes grupos raciales. Para que ocurra un desarrollo adecuado de la cadera, es preciso que la cabeza femoral se encuentre correctamente centrada en el acetábulo y que exista un equilibrio entre el crecimiento de los cartílagos tiroradiado y acetabular. La displasia de cadera se refiere a las anormalidades del tamaño, la forma, la orientación o la organización de la cabeza del fémur, el acetábulo o ambos. Cualquier alteración en este equilibrio, ya sea en el periodo intrauterino o en el postnatal, conducirá a un desarrollo alterado de la cadera. La displasia del desarrollo de la cadera es un desarrollo inadecuado con relación anatómica concéntrica de los componentes de la articulación coxofemoral, que comprenden al hueso ilíaco, fémur, cápsula articular, ligamentos y músculos. Se deben distinguir tres situaciones posibles. La displasia, que es la situación en la que existe una alteración del crecimiento a nivel de las estructuras anatómicas, incluidas partes blandas de la articulación de la cadera y de la osificación acetabular o femoral. La subluxación, en la que la cabeza del fémur se encuentra desplazada de su posición normal, pero todavía sigue haciendo contacto con una parte del acetábulo y lleva casi invariablemente al desarrollo de coxartrosis. La luxación es la situación en la que no existe contacto entre las superficies articulares de la cabeza femoral y el acetábulo. La cabeza femoral se encuentra completamente fuera del acetábulo. Existen dos tipos de luxaciones: la luxación teratológica, que suele asociarse a otras malformaciones graves como la agenesia lumbosacra, anomalías cromosómicas, trastornos neuromusculares como la artrogriposis, y la luxación típica. Es la que aparece en los lactantes normales y suele producirse en las 4 últimas semanas del desarrollo, cuando la articulación ya se ha desarrollado por completo, estando normalmente la cabeza femoral dentro de la cavidad acetabular, pero es fácilmente luxable. La cadera inestable es aquella en la que la cabeza del fémur se encuentra dentro del acetábulo, pero puede subluxarse o dislocarse. En la cadera subluxada, la cabeza del fémur continúa haciendo contacto con el acetábulo, mientras que en la cadera dislocada no existe contacto entre la superficie articular y la cabeza femoral. Aunque poco común, una cadera se puede dislocar dentro del útero y se presenta como una cadera que no se puede reducir en el nacimiento. El acetábulo está pobremente formado y algunos tejidos alrededor de la cadera se encuentran contraídos, lo que evitan la manipulación de la cadera para formar una articulación normal. Cuando se identifica una cadera así, es importante buscar otras condiciones subyacentes, como espina bífida o artrogriposis. En esta situación lo llamaremos dislocación teratológica. La inestabilidad de cadera está presente en aproximadamente 1 de 100 nacidos vivos y usualmente se resuelve espontáneamente en pocas semanas. La detección temprana es importante para asegurarse de que la cadera está en proceso de resolución o si es necesario realizar un tratamiento. Entre los factores de riesgo causales debemos considerar aquellos causales predisponentes y causales precipitantes. Causales predisponentes. Los factores más importantes son los siguientes: la genética. La historia familiar aumenta en 3 a 4 veces la probabilidad de desarrollar displasia de cadera. La raza. Es más frecuente en la raza blanca que en la raza negra y amarilla. Tabaquismo materno, sugerido recientemente como causal de displasia de cadera. Sexo. La incidencia en el sexo femenino es 3 a 4 veces mayor que en el varón. Causales desencadenantes. Entre los factores hormonales tenemos el exceso de estrógenos maternos. Este produce relajación de la cápsula articular y predispone al desarrollo de displasia de cadera. La progesterona materna. Esta induce en el útero la producción de relaxina, hormona que disminuye la resistencia a la tracción de los ligamentos de la articulación de la cadera.
Entre los factores mecánicos tenemos la primaridad, la presentación podálica, la macrosomía, la forma de la pelvis femenina, el embarazo múltiple, el oligohidramnios y la envoltura rígida del neonato con la cadera en aducción y extensión, práctica en nuestro país que es muy frecuente. Esa es la posición natural. Esto es hueso. Si yo desfajo, la posición de los piernitos fajados son cruzados acá atrás. Cuando toman la radiografía, ¿qué hago? Cruzo. Si yo cruzo, puedo producir, y esto permanece 24 horas. Un nene que puedo cruzar. Por eso, en ciertos países que tienen esta tendencia de fajar a los niños, el índice de luxación es mucho más alto por este tema. Yo le cruzo, le envuelvo, ves el piecito cuando le tomas de acá, el piecito está completamente cruzado. Esto de luz. Los test de Barlow y Ortolani se vuelven poco sensibles en los niños de mayor edad, debido al desarrollo de los tejidos blandos que se modifican con el volumen y tamaño del cuerpo. Por lo que es importante la detección de la simetría en niños de mayor edad. Podemos evidenciarla de tres maneras: pliegues asimétricos, acortamiento de la extremidad y limitación de la abducción de la cadera en flexión. Los pliegues asimétricos son comunes en todas las edades, especialmente en neonatos, y aunque son signos de leve displasia de cadera, por sí solos no son diagnósticos. Pueden observarse pliegues adicionales en el muslo o en la región glútea. Una cadera dislocada muestra un acortamiento de la extremidad con acumulación en los tejidos blandos que la rodean. Estos tejidos a menudo provocan un pliegue muy profundo en la región glútea. En general, los pliegues cutáneos asimétricos deben ser apreciados con el resto de la examinación. Sin embargo, el diagnóstico está dado por los signos claramente deformantes. El acortamiento de la extremidad puede darse por una dislocación o una subluxación. La mejor forma de demostrar el acortamiento es el test de Galeazzi. Con el niño acostado en una superficie plana, flexione ambas piernas a 90 grados. Colóqueles en una posición neutral de abducción y aducción. En este plano vertical, a nivel de las rodillas, se puede evidenciar cualquier acortamiento de la extremidad, el cual será visible debido a una subluxación o dislocación de la cadera. También será evidente la simetría de los glúteos. Para la aplicación correcta del test, el examinador debe estar frente al niño y a su vez la pelvis del niño esté cerca del extremo de la camilla de examinación. El signo más sensible de una displasia de cadera en el infante es una limitación de la abducción en flexión. Si este test se realiza de manera adecuada, será posible detectar incluso leves grados de displasia. Con el examinador de pie en el extremo de la camilla se debe flexionar las caderas hasta un ángulo de 90 grados, encontrándose así la cadera abducida permitiendo un movimiento suave de extensión. La simetría se detecta comparando la amplitud del movimiento de la cadera y evaluando el grado de resistencia entre los dos lados. Se recomienda realizar la maniobra de manera paulatina debido a que puede incomodar a los niños, especialmente en presencia de displasia de cadera. Por ello se debe realizar esta maniobra en distintos tiempos, aumentando gradualmente la abducción, para mayor comodidad de los niños. Es una maniobra utilizada para identificar una cadera inestable.
Se realiza con el examinador en un extremo de la camilla, cara a cara con el bebé. Una mano estabiliza la pelvis, mientras la otra sostiene la rodilla y flexiona la cadera, formando un ángulo de 90 grados. Los dedos del examinador deben colocarse por encima del trocánter mayor y aducir la cadera de 10 a 20 grados, aplicando una ligera presión suave pero firmemente. Generalmente se detecta un pequeño movimiento en la cadera del recién nacido, el mismo que desaparecerá luego de unas pocas semanas. Si la inestabilidad sigue presente, se sentirá una sensación de rozamiento debido a que la cabeza del fémur se monta sobre el borde del acetábulo. Los dedos posicionados sobre el trocánter mayor sienten cómo la cadera se lateraliza, mientras esto sucede, lo cual indica una subluxación de la cadera. Si la cadera está dislocada, la sensación de rozamiento está presente, seguida por la pérdida de la resistencia, debido a que la cabeza del fémur se desplaza del acetábulo. Esta dislocación puede ser confirmada si se retira la presión ejercida o mediante la maniobra de Ortolani. El test de Barlow debe ser repetido varias veces en cada lado para asegurar que está siendo ejecutado en un niño relajado. Se usa para reducir la cadera dislocada. Nuevamente el examinador se colocará en el extremo de la camilla para flexionar ambas piernas y caderas del niño hasta los 90 grados. El pulgar sostiene la parte interna de la rodilla, mientras el segundo y tercer dedo se colocan sobre el trocánter mayor, abduciendo la cadera ligeramente. Estos dedos intentan introducir la cabeza dislocada del fémur dentro del acetábulo. Si este test es positivo, el examinador sentirá un clank, porque la cadera se reduce. Si después de la pierna se abduce, la cadera se dislocará nuevamente y la pierna parecerá acortarse. Es común escuchar clics o chasquidos durante la examinación de la cadera. A menudo son percibidos por los extremos del movimiento de la cadera, sin embargo, no deben ser confundidos con el clank de la reducción de la cadera dislocada. Algunos clics se escuchan debido al movimiento de los ligamentos y probablemente tengan su origen en la cadera o en la rodilla, siendo usualmente sonidos normales e inocentes. Pero si la duda persiste, se recomienda realizar una investigación profunda. Cuando hay o cuando no está este bordecito, y eso es lo que se mide en la radiografía, este borde, este es el índice acetabular, que cambia y varía de acuerdo a la edad de los pequeños. Este es el que puedes ver con un ultrasonido. Si esta cabecita femoral, por ejemplo, está aquí, o está aquí, o está luxada, si está adentro completamente, normal. Esa es la foto de ella, pero mira lo que estamos viendo. Es un borde que debe estar ahí. Un techo que no está así como este, ya estamos hablando de esto. Mira la diferencia. No tiene soporte. Entonces esto comienza a luxarse. Entonces esto es cuando tenemos Barlow, Ortolani, Barlow, Ortolani. Este es el juego que tienen los niños. Y ya esto es una barbaridad, porque eso implica que la cabeza está aquí o está acá. Y así hay, sí, y muchos. Esta cabecita no se forma hasta los 4 meses. Entonces esto no se ve en una radiografía inicialmente, solo se ve hasta aquí y esto no. Pero podemos trazar líneas en la radiografía para deducir si esta cabecita está o no aquí, cubierta. Esto es el gran problema de los pequeños en el que necesitamos prevenir antes, que es un diagnóstico temprano de esto, menos de 6 meses. Pasados los 6 meses ya es un diagnóstico tardío, y estamos tarde porque el tratamiento ya puede ser quirúrgico y la secuela ya no es buena. Entre los métodos complementarios tenemos la radiografía. La radiografía está indicada en mayores de 6 meses, ya que en los recién nacidos tiene poco valor debido a que la cabeza del fémur no se osifica hasta los 4 o 5 meses. Entre los signos radiológicos de una cadera normal y una cadera luxada, debemos trazar 2 líneas,
una línea vertical denominada Perkins y una línea horizontal denominada Schilgen-Reiner. Como primer parámetro para valorar la displasia de cadera tenemos el índice acetabular. Es el ángulo formado por la línea horizontal y una línea oblicua que sigue el borde del acetábulo, considerándose normal si es menor de 28 grados, mientras que en la cadera luxada el ángulo es mayor a 28 grados. Como segundo parámetro tenemos los núcleos de osificación, que en la cadera normal se van a encontrar en el cuadrante inferior interno, mientras que en la cadera luxada se encuentra en el cuadrante inferior externo. Como tercer parámetro tenemos el arco de Shenton. Es la línea sin interrupciones que prolonga el borde inferior del cuello femoral en coincidencia con el borde superior del agujero obturador. En la cadera luxada vamos a observar que este arco de Shenton se encuentra interrumpido. La ecografía. La ecografía se aconseja realizarlo antes del tercer mes de vida. Este utiliza la clasificación de Graf y permite evaluar la estabilidad de la cadera y el desarrollo del acetábulo. Para la lectura de la ecografía se valora el desplazamiento de la cabeza femoral en relación al acetábulo. Con este arnés queda estable, esto no hace mal. Yo siento que está estable la cadera, sí. Yo siento que esta cadera, a pesar de esto, la cadera que está al mes, siento, y tomo otro plato, veo que está sentada, se está orientando bien, continúo. Tomo otra placa, veo que este techito ya a los mes y medio, 2 meses, debe de haber bajado un poquito, continúo. Veo que no baja, veo que está esto alejada, luxada, tengo que sostener y ver otro tipo de tratamiento. O algo está ahí que no es posible. Depende. En general da buenos resultados cuando los inician a los 3, 4 meses, 5 meses, más. Pero ya un arnés a los 6 meses, 50-50. Depende de venir acá, tú enseñarle cómo poner, hasta dónde jalar el correíto, los grados, cómo cambiarle, y que la mamá pierda el miedo, porque al principio cuando le dices eso, es el enemigo del arnés. La mamá tiene miedo, tiene favor, tienes como que dice, hacerles amigo. Este es el arnés que le va a ayudar a tu hijo que esté bien. Que es feo, sí, no es estético, no, pero es una ayuda. La mamá ya sea amigo del aparatito, lo va a utilizar. Si la mamá le tiene favor, tiene miedo, le ve feo, le ve como algo grotesco para su pequeño de 3 meses, no lo va a utilizar. Con los arnesitos que tenemos aquí, si esta caderita está acá afuera, les hacemos con el arnés en cuartito como sapito y tratamos de que esto se centre hacia acá. Entonces cuando les ponemos a los pequeñitos, ejemplo, con el arnesito, hacemos que esto que está acá luxado se hacen así y les tratamos de esto. Y ellos están moviendo. Entonces, cuando están pateando, están labrando un techito. Están estimulando a que este techito de acá, este sombrero, se vaya formando porque son niños y están en formación. Entonces podemos hacer eso. Entonces, él con el arnesito, si tuviéramos uno, hacen esto. Ellos están pateando y por eso se utiliza ahora esto que son dinámicos. Porque antes se puede hacer, se hacía mucho estáticos del yesito, el yesito está ahí, pero no patea tanto. En el arnés está haciendo esto, simplemente necesitamos orientar esta cabeza, aunque esté a veces luxado, si lo orientamos puede ir buscando su cabecita, su camino y llegar a este punto y labrar esto, y eso con radiografías. Si tenemos una cadera estable, que quiere decir que cuando la hagamos va a notar, nos sentimos este juego, pues estamos tranquilos y continuamos con el tratamiento. Depende, las variedades, subluxación, luxación baja, luxación alta. No todo es lo mismo, no todo se trata igual, sino hay que individualizar en cada pequeñito y depende de la edad del diagnóstico. Está el tendón de psoas ilíaco, cierta que viene por acá y está metido acá, no le permite.
O es inestable con el arnés, a mí se mueve mucho, no lo peleo. Ahí sí necesitas. Esta posición con el yeso, le dejo inmóvil ahí. Ahí va a haber un micro pateo del yeso, va a labrar su camino. Opción 1, se llama reducción cerrada porque no abro nada de esto, solo corto ahí el burrino, el tendón que se inserta aquí para que me dé espacio y libero un poco de tensión de carne en los músculos. De hecho, lo meto y siento con el yeso de inmovilizo 6, 7, 8, 9 meses. Hay a veces que eso no permite, a pesar de eso no. Abrimos acá y hay que limpiar todo de reducción abierta y remedios y yeso de nuevo. Al año, 8, 9 meses. Depende de la edad, depende cómo uno vaya sintiendo. Si se reduce, no se reduce, o es estable o inestable. Pero eso es ya manejo especial. La mamá llega recién a los 7 meses. Se dice que tienes que intentar siempre no operar, pero depende. O sea, intentar un mes con el arnés y ver qué sucede. Si no, ya es 50% casi. Ya es depende de la edad. Pero en términos generales, sí, la edad. Para 6 meses en adelante ya casi. Pasados los 3 años, no es una cirugía nada sencillo. Se corta un pedazo de fémur de 1 centímetro, se le pone una platina porque está rosado. Depende que esté. Reducimos que está acá, no reduce. Hay que cortar un pedazo, ponerle una platina y reducir el fémur. 1. Luego, irnos acá arriba, cortar todo esto, formarle el techo, engrasarle, formarle todo, formarle el techo, formarle esto, desde el año y medio, términos máximos hasta los 4 años. Después de los 4 años ya no se puede hacer nada. Está así, casi, así, dependiendo, pero si está muy alta, y el pronóstico es pésimo. 4 o 5 años, porque hasta esa edad tiene capacidad de remodelación. Esa es la razón, no es porque no se puede. Pasado eso ya no va a remodelar, no va a mejorar. Puedes ayudar, pero ya conozco. El necrosis de esto es algo. Que le dejes una cadera dolorosa, algo, rígido, que no se mueve. Más complicado, un niño de 5 años como lo pones en yeso, muy grande, más incómodo para el papá. Y de ahí ya te saltas de estabilidad, que hay, si la caderita no está pulsada, pero si está aquí, solo no ha formado este techo, ahí con esquiotomía se corta aquí, por hematitis, esquiotomía sí se hace, y se puede hacer hasta los adolescentes, y adultos también se hace, sí se puede, pero ya es, vamos subiendo la complejidad. Cortar aquí y mover todo esto en conjunto. Una cirugía bastante grande, cortar todo esto con los riesgos, con los paquetes de ácido nervioso, todo, mover todo esto. Es sencillo aquí. Hay una persona de 8 o 10 años, es grande. Se hace así, da buenos resultados también, pero igual va subiendo la complejidad cada vez. Y por último, hablaremos de las complicaciones, dentro de las cuales la más grave y la de más difícil manejo es la necrosis avascular de la cabeza femoral. Entre otras complicaciones también tenemos la ascenso del trocánter mayor. Este ocasionará una insuficiencia de la musculatura glútea, debiendo tratarse antes de los 8 años de edad. Entre otras complicaciones tenemos la recidiva de la luxación, subluxación residual, artrosis, siendo la más frecuente la osteoartrosis, deformidad en valgo de la rodilla ipsilateral, discrepancia de longitud de miembros inferiores,
escoliosis postural e hiperlordosis lumbar. Deambulación claudicante.